¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Padres. Hoy es lunes 16 de agosto. Llegamos ya a nuestro episodio número 30. Te saludo hasta Santiago de Chile, mi querido Edgardo. Y los padres vienen de una semana bastante nefasta. Coincidencialmente, la misma semana cuando Grandes Ligas y MLB se dispuso a celebrar ese memorable juego del Field of Dreams allá en Iowa entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago. Pues este fin de semana, Edgardo, los padres estuvieron, pero en el Field of Nightmares, allá en el Chase Field de Arizona, perdiendo 3-4 ante los Diamondbacks. La buena noticia, eso sí, el regreso del niño Fernando Tatís Jr. Hola, hola, Radamés. El saludo y abrazo fraterno desde la ciudad de Santiago para ti, para nuestros oyentes. Y en efecto, nada alentador el panorama para los padres de San Diego en lo que resta de temporada. Vamos a estar hablando del rendimiento que ha tenido la tropa californiana en esta semana y los resultados de esas series que ya mencionabas, dabas un pantallazo al respecto. Se confirmó la llegada de una nueva incorporación, un brazo para la rotación de abridores del conjunto que dirige Jay Stingler, y además vamos a estar repasando las previas para el conjunto sandieguino durante esta semana. Esto es Entre Padres. Acompáñenos. Arrancamos entonces este episodio número 30 de Entre Padres. Como ya mencionamos, una semana nada positiva para el equipo sandieguino, que en este preciso momento está ya jugando su primer encuentro de esta semana en esa serie de 3 ante los Rockies de Colorado. Otro equipo, Edgardo, con récord por debajo de 500, y ya sabemos lo peligroso que pueden ser estos equipos para los padres. Pues esta semana que acaba de concluir ante Marlins de Miami y D-backs de Arizona, equipos con récord negativo, pues los padres terminaron con foja de 3-4. Ya habíamos hablado en el episodio anterior que los padres desde hace un par de semanas estaban en medio de esta racha de 13 juegos ante equipos por debajo de 500. Fueron 10 juegos, faltan estos 3 ante los Rockies de Colorado, que comenzó esa serie a partir del día de hoy, lunes, hasta el miércoles, y los padres dejaron récord de 5-5. Ya habíamos comentado que los padres esta temporada, irónicamente, contra los peores equipos de las grandes ligas, es donde más les cuesta llevarse esos encuentros. Tienen récord de 37-30 ante estos conjuntos, y precisamente vamos a estar entonces revisando lo que fueron esas series ante los Marlins y los D-backs. Para destacar, en esta semana los padres fueron blanqueados 2 veces por el mismo marcador, 7-0 en la semana, ante los Marlins, el último equipo de la división este de la Liga Nacional, y ante los D-backs el sábado, con no hit no run incluido, ante los D-backs de Arizona, el peor equipo de las grandes ligas, últimos en la división oeste del viejo circuito. Así es, Radamés, como te mencionaba, el panorama para los padres de San Diego parece complicarse cada vez más, cada episodio que grabamos, y incluso hasta parece una cantaleta con este tema de los equipos que están jugando por debajo de 500 puntos en la temporada y el desempeño que los padres tienen ante estos conjuntos, y que nuevamente se vuelve a ver reflejado en una semana negativa para la tropa que dirige Jayce Tingler. En primera instancia fue esa serie contra los Marlins de Miami. El equipo de San Diego ganó los 2 primeros encuentros
el lunes 8-3 con Joe Musgrove, quien estuvo a cargo de hacer la apertura en ese encuentro. Y luego el martes fue victorias en un juego bastante cerrado, 6-5, con Craig Stammen, y luego un juego de bullpen ante la coyuntura que está atravesando el equipo con sus lanzadores abridores y las lesiones. Ya el miércoles fueron blanqueados, lo mencionabas, 7 carreras por 0, con Ryan Weathers, el novato, quien vuelve a tener una salida bastante tormentosa, por decirlo de alguna manera, ya que estábamos hablando del Field of Nightmare. Fueron 4 entradas y 2 tercios, permitió 6 carreras limpias, 7 hits, de esos 3 cuadrangulares, otorgó un boleto y recetó 7 ponches. El joven, el lanzador zurdo, la verdad que sigue tambaleando y mostrando un bajo nivel en estas últimas aperturas. Son 20 carreras limpias en 11 y 2 tercios de entrada, que completan sus últimas 3 aperturas. Entonces, para Ryan Weathers en este tramo de la temporada. Que es el encargado de abrir esta serie que está arrancando el día de hoy ante los Rockies de Colorado. Estamos grabando y justamente los Rockies están cerrando ese primer episodio y ya le marcaron otro cuadrangular ante Ryan Weathers, así que vamos a ver si el joven zurdo de los Padres puede salir de este bache. Y sí, tú lo decías, otra salida negativa para Weathers. Y ese juego ante los Marlins, esa derrota en el último de esa serie, pues habría lo que iba a ser la nefasta estadía de los Padres en Arizona, como lo bautizamos para este episodio. El parque de Phoenix se convirtió en ese Field of Nightmares para los Padres, pues encadenaron 4 derrotas al hilo. Los Padres perdieron 3 de 4 en Arizona. No nos cansamos de repetirlo porque eso sucede cuando te enfrentas al peor equipo de las grandes ligas. Los Padres entonces tienen récord de 9-7 ante los D-backs. Y lo peor de todo, una de las cosas más negativas, porque fueron bastantes, lamentablemente, es que los Padres perdieron con sus 3 mejores brazos de la rotación en cada uno de esos encuentros. Estamos hablando de Yu Darvish, de Blake Snell y de Joe Musgrove. Y otro aspecto además negativo, porque no solamente el picheo no estuvo a la altura, sino que en esos 3 encuentros la ofensiva además solo pudo producir 5 carreras. El día jueves los D-backs apalearon al picheo de los Padres de San Diego, 12 carreras por 3. Yu Darvish apenas pudo permanecer en la lomita 2 y 2 tercios. Le hicieron 5 carreras con 6 hits, un boleto y dio 4 ponches. Salió además con molestias en la espalda y fue colocado en la lista de lesionados. Ya vamos a estar hablando un poco más de el nipón y la llegada de Jake Arrieta, que ya lo adelantó Edgardo. Vamos a estar hablando también más adelante al respecto. Luego el viernes los Padres contaron con Blake Snell, quien no lanzó mal porque completó 5 entradas, permitiendo 2 carreras limpias, 6 hits, 2 boletos y otorgó 6 ponches. Se repitió ese duelo de zurdos del pasado domingo de hace una semana ante Madison Bumgarner. Los D-backs terminaron imponiéndose 3 carreras por 2 con un jonrón de Dalton Varsho para dejar en el terreno al equipo sandieguino. Y luego el sábado, la guinda del pastel, los D-backs ganaron 7-0 con Joe Musgrove en la lomita. Lanzó 5 entradas, permitiendo 6 carreras, 10 hits, 2 boletos y otorgando apenas 4 ponches. Y ese Joe Musgrove, quien a principios de temporada pues lanzó aquel juego sin hits ni carreras para los Padres, el primero en la historia, fue testigo en primera fila de otro juego sin hits ni carreras, pero esta vez del otro lado de la acera, el no-hitter de Tyler Gilbert, quien apenas en su primera apertura en Grandes Ligas recetó juegos sin hits ni carreras ante una inoperante ofensiva de los Padres, mi querido Ed. El octavo partido, sin hits ni carreras de esta temporada, Radamés. Además iguala un récord
en la Gran Carpa, establecido desde 1984, que fue, recordemos, la primera campaña cuando se permitió lanzar por encima de la cabeza. Entonces, una campaña que está siendo marcada por el buen picheo, por decirlo de alguna manera, con ya estos 8 partidos sin hits ni carreras en la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. El único que pudo medio descifrar los lanzamientos de Gilbert, que además no es un pitcher de velocidad, fue Tommy Pham, quien le sacó 3 boletos. Fue lo único que permitió este lanzador de los Diamondbacks de Arizona. No ponchó mucho, apenas 5 abanicados, pero bueno, volvemos a hablar de lo mismo. Apenas 5 carreras pudo producir la ofensiva de los Padres en esos 3 primeros encuentros ante los Diamondbacks de Arizona. Y unos Padres que lograron limpiar un poco esa imagen y evitar la barrida, imponiéndose el día de ayer en el último de la serie, 8 carreras por 2. Cortaron esa seguidilla de 4 derrotas al hilo. Fue otro juego de bullpen. Abrió Craig Stammen, caballito de batalla de ese relevo de los Padres de San Diego, lanzando las 2 primeras entradas, permitiendo apenas 2 hits. Y el punto positivo, la buena noticia dentro de esta semana negativa para los Padres de San Diego, fue el regreso del niño Fernando Tatis Jr. Y qué regreso. Se fue de 5-4 el dominicano, doble, 2 cuadrangulares para llegar a 34, líder en ese departamento de la Liga Nacional, 4 carreras impulsadas, 3 anotadas. Edgardo, hay que destacar lo de Tatis Jr., porque han sido 3 viajes a la lista de lesionados y en cada uno de esos juegos en los que ha regresado ha conectado cuadrangular. Otro aspecto importante, jugó en el jardín derecho, hoy lo está haciendo de nuevo allá en el Coors Field. No se vio mal, fueron apenas 3 elevados, fáciles, no hubo mayores incidencias ahí. Y tenemos que comentar también al respecto, porque según el gerente general AJ Preller, Fernando Tatis Jr. no está destinado únicamente a partir de este regreso a jugar en los jardines. Existe la posibilidad de que vuelva al campo corto, pueden rotarlo también en el jardín central o en el izquierdo. Y la idea, como ya lo hemos venido mencionando, es no sobreexponerlo. Obviamente en el jardín derecho o en los jardines va también a correr riesgo, pero no va a tener tantos lances como si lo haría en el campo corto. ¿Y cómo hace falta Fernando Tatis en la ofensiva de los Padres de San Diego y se ratifica la importancia y lo clave que es para el ataque del conjunto sandieguino, especialmente Radamés, en lo que venimos hablando, no solo en este capítulo, sino en los anteriores, la falta de constancia en esa ofensiva? Sin embargo, el niño no todo lo puede hacer. Si bien él puede ser la chispa, quien encienda los ánimos dentro de ese dugout, como lo quieras poner, pero este equipo tiene una plantilla como para solventar cualquier ausencia de Fernando Tatis y no depender tanto de la ofensiva del campo corto dominicano, que ya lo mencionaba, por la coyuntura que se está viviendo con respecto a las lesiones que ha sufrido, está jugando en los jardines. Sin duda alguna, es que ese es uno de los principales problemas de este equipo y es lo que se le achaca a este conjunto de los Padres de San Diego. Es verdad lo que tú dices, ayer la inyección de ánimo, de ofensiva, de lo que representa Fernando Tatis Jr. para este equipo, todo lo que tú quieras, eso está muy bien, pero los Padres, me vas a perdonar y me van a perdonar, tienen con qué para ganarle a los Diamondbacks de Arizona y a los Marlins de Miami y a los Rockies de Colorado sin Fernando Tatis Jr. Estamos hablando de jugadores All-Star como Manny Machado, como Adam Frazier, como Jake Cronenworth, Will Myers, Eric Hosmer. O sea, es un equipo que no puede darse el lujo de producir apenas 5 carreras ante el peor equipo de las Grandes Ligas. Si a eso además le sumas que el picheo tampoco respondió específicamente esta semana, vamos a dar por descontado el hecho de que Yu Darvish pues volvió a presentar molestias, porque veníamos, recuerda, de un fin de semana previo en el que habían lanzado bastante bien, que los 3 primeros de la rotación habían hecho back to back buenas aperturas, Darvish, Snell, Musgrove, y caemos entonces en esa inconsistencia porque
La salida de Musgrove, sobre todo, del día sábado, no fue para nada buena. Snell se vio bien y Darvish, pues con esas molestias en la espalda, no pudo ir largo en el juego y termina en la lista de lesionados. Entonces se combinan los factores. El equipo no batea, el equipo no rinde tampoco en el departamento del picheo y pasan estas cosas de perder 3 de 4 en la semana ante los Marlins y ante los Diamondbacks. Entonces, volviendo al tema de las noticias negativas, ya lo dijimos, Darvish a la lista de lesionados por esas molestias en la espalda. Y yo pregunto, y te pregunto, Edgardo, o abrimos aquí el debate, que ya lo mencionamos también en los episodios anteriores, cuando criticamos las decisiones de AJ Preller y de la gerencia de no haber ido por un lanzador abridor durante la ventana de cambios. Y ahora, precisamente, con esta nueva lesión de Darvish, cuando tienes también el dique seco a Chris Paddack y a Dinelson Lamet, que pueden estar dando pasos para regresar, necesitas entonces a un nuevo abridor y traes a Jake Arrieta. Y fue una noticia, Radamés, que se confirmó poco tiempo antes de nosotros empezar a grabar esta entrega número 30 de Entre Padres. Arrieta tuvo hasta la fecha una efectividad de 6.88 con los Cachorros de Chicago. Y si vamos al mero análisis de su rendimiento durante la presente campaña, es válido, considero yo, cuestionar, obviamente, la llegada del lanzador derecho para ocupar un lugar en la rotación de los Padres de San Diego, que ciertamente no sabemos si va a tener un segundo aire, va a mejorar y al final va a resultar una buena incorporación para el conjunto sandiaguino, pero como te digo, basándonos en lo hecho durante la presente campaña, ciertamente genera interrogantes, cuestionamientos y dudas con respecto a lo que puede hacer con el conjunto de los Padres de San Diego. ¿Y por qué hablo de cuestionamientos? Porque precisamente era lo que mencionabas con respecto al por qué no se hizo una incorporación con la ventana de cambios abierta, que tal vez se pudo haber logrado la llegada de un lanzador con mejores credenciales de las que tiene Jake Arrieta en este momento, porque nadie le quita que es un lanzador experimentado, sabemos, un ganador de Cy Young, pero que lamentablemente en esta campaña no ha estado nada bien. Jake Arrieta ganó el Cy Young en el año 2015, pero esa versión de Arrieta dista mucho de la que es del lanzador de esta temporada. Un Jake Arrieta que fue dejado en libertad precisamente por ese mal rendimiento que ha mostrado esta temporada, 6.88 de promedio de carreras limpias permitidas por unos Cachorros de Chicago que cambiaron a medio mundo, que no van para ningún lado y que decidieron, pues, no nos sirve Jake Arrieta. Entonces, la pregunta también que yo me hago es, si Jake Arrieta no sirvió para un equipo desahuciado como los Cachorros de Chicago, ¿qué te hace pensar que va a servir con los Padres de San Diego? Ciertamente, pues, sabemos que en el deporte, en el béisbol, un cambio de aire, pues, puede motivar a un lanzador o a un jugador, estar en el medio de la lucha por ganar un banderín, meterse en los playoffs, eso puede también alimentar las ganas y cambiar el desempeño de un jugador o de un lanzador como Jake Arrieta, pero esos cuestionamientos que tú haces me los hago yo también y se lo debe estar haciendo muchos fanáticos de los Padres de San Diego, porque también está la otra cara de esa moneda. ¿Por qué entonces no darle la oportunidad a un jugador o a un lanzador de las ligas menores, al propio Riz Canir, al mismo Mackenzie Gore? Porque si vamos a hablar de malos rendimientos, ciertamente Mackenzie Gore empezó la temporada como uno de los mejores prospectos de los Padres de San Diego, se ha ido diluyendo, no ha tenido para nada buenas aperturas, le ha ido bastante mal, pero si vamos a hablar de rendimiento, pues yo prefiero entonces darle la oportunidad a alguien de las granjas, a un lanzador que de repente tenga algo más de proyección, que traerme a un Jake Arrieta, que sus credenciales esta temporada no son para nada alentadoras. A mí me llamó la atención un tuit que precisamente leí hoy del colega Kevin Acee del San Diego Union Tribune, que cubre a los Padres de San Diego para este medio,
Comentando que, pues bueno, en conversaciones con algunos de los pesos pesados del Clubhouse, los peloteros más veteranos, muchos de ellos estaban a favor incluso de la llegada de un lanzador experimentado como Jake Arrieta, porque los veteranos, usando ese término, prefieren incluso muchas veces a jugadores experimentados antes de que la gerencia y los managers pues le den la oportunidad a los jugadores jóvenes y prospectos. Yo en este caso difiero totalmente. Para mí no es un tema de experiencia o de veteranos versus novatos, para mí es un tema de rendimiento. Y Jake Arrieta no ha mostrado o no ha tenido un rendimiento esta temporada que lo haga meritorio de tener un puesto en la rotación de los Padres de San Diego. Así de sencillo, no sé cómo lo ves tú en ese aspecto. No, coincido plenamente porque es lo que decía en la anterior intervención. Si nos vamos al análisis mero de su rendimiento esta temporada, pues como te decía, son válidos los cuestionamientos e interrogantes que uno pueda tener con respecto al lanzador derecho. Ojalá esta etapa que va a empezar con el conjunto de los Padres de San Diego signifique un punto de inflexión y pueda mejorar y mostrar el lanzador, aquel lanzador que ganó el Cy Young en el año 2015 y pueda aportar a la causa, por supuesto, de los Padres de San Diego y lograr que se consigan buenos resultados. Pero Rames, tampoco se trata, creo, de que estemos siendo fatalistas o tirando noticias negativas, porque además hay que mencionar Drew Pomeranz, le dice adiós a la temporada, se tiene que someter a una cirugía en uno de sus antebrazos, afortunadamente, y eso hay que darle la derecha a la gerencia de los Padres de San Diego, que a veces hay Jay Preller, se trajo a Daniel Hudson entonces, que también está para apoyar al bullpen. Pero lo que mencionaba con el tema de las malas noticias y que no queremos ser fatalistas ni nada, pero creo que también es válida esta pregunta. ¿Sabe? Prendemos las alarmas, presionamos el botón de pánico. Bueno, el fin de semana en Arizona esa pregunta y esas inquietudes estuvieron rondando no solo el seno de los Padres de San Diego, sino de los fanáticos, los medios, de todo el mundo, porque estábamos hablando de 3 derrotas al hilo ante el peor equipo de las grandes ligas. Incluso eso llevó a Eric Hosmer, uno de los caballos y de los líderes de ese clubhouse, pues incluso a dar una especie de discurso de motivación después de ese no-hitter en contra que recibieron el sábado para animar al equipo y decir, hey, muchachos, es hora de despertar, esto es un mal momento, vamos a sacar esto adelante, pero evidentemente eso te habla a las claras de que el equipo sabe que no está rindiendo como debe y sabe que esto se está poniendo color de hormiga, sobre todo en las aspiraciones para ganar la división. Según Tingler, todavía no hay que presionar ese botón del pánico, pero el mismo Tingler, el timonel de los Padres de San Diego, se mostró muy molesto y bastante frustrado, como pocas veces lo he visto, luego precisamente de esa derrota de los Padres del sábado, que significaba la cuarta al hilo, con un no-hit run en contra, y ante los D-backs de Arizona. Entonces, yo creo que evidentemente ellos saben en la situación en la que está el equipo. Afortunadamente ayer pues volvió Fernando Tatis Jr., ganaron y pueden entonces quizás respirar un poquito y tratar de afrontar entonces esta semana en Colorado ante otro equipo que juega por debajo de 500, que está ganando ya 5 carreras por 1 a la altura del tercer inning ante otra mala salida de Ryan Weathers. Entonces, esto es un sub y baja. Los Padres juegan bien 3 juegos, luego pierden 4 seguidos ante equipos que están por debajo de una plantilla y un roster común de los Padres de San Diego. Yo no sé si es hora de prender las alarmas, pero ciertamente se está haciendo tarde. La división yo la veo ya prácticamente imposible y van a tener que echar el resto para defender ese segundo puesto del comodín. Precisamente, Radamés, porque el margen de error se achica, pasan los juegos y la diferencia con respecto al líder de la división oeste del viejo circuito crece. Ya son 10 juegos de diferencia que tiene Gigantes de San Francisco con respecto a Padres de San Diego. El conjunto de la Bahía tiene un récord de 76
1.542. Sigue siendo la mejor marca de MLB, con un récord además de 8 ganados y 2 perdidos en sus últimos 10 encuentros. En el segundo puesto aparecen los Dodgers de Los Ángeles, con una foja de 72-45 a 4 juegos de la punta. Vienen de barrer a Mets en la ciudad de Nueva York y tienen un récord de 8-2 en sus últimos 10 encuentros. Ya mencionábamos que los Padres de San Diego están en el tercer puesto con una marca de 67-53, un récord de 5-5 en sus últimos 10 partidos. Luego cierran Rockies de Colorado y Diamondbacks de Arizona, que ya lo hemos mencionado, el peor récord de la Gran Carpa. ¿Cómo narra los cuadrangulares el colega Fernando Arriaza, Edgardo? Pues, si mal no recuerdo, Ramés, es olvídenlo. Bueno, algo así está la situación de los Padres de San Diego con respecto a la división oeste de la Liga Nacional. Yo la veo de verdad muy complicada, por no decir virtualmente imposible, porque no solamente son los 10 juegos de distancia que tiene con respecto a los Gigantes de San Francisco, sino que además tienes que superar en todo caso a unos Dodgers de Los Ángeles que también están a 4 de los Gigantes. Entonces no es 1 sino 2. Y volviendo al tema del comodín, pues ahí vienen los Rojos de Cincinnati a 2.5 de los Padres, con un Joey Votto encendido, dando cuadrangulares a diestra y siniestra. Los Cardenales de San Luis, que también vienen pisando fuerte, parece que Nolan Arenado y Paul Goldschmidt finalmente encontraron el ritmo ofensivo esta temporada. Cuidado con los Cardenales porque es un equipo que siempre compite y a estas alturas de la temporada son muy peligrosos. Y luego tienes además a los 3 integrantes de la división este de la Liga Nacional que están peleando también en esa división muy cerrada. En este momento los Bravos de Atlanta son los líderes de esa división, pero ahí vienen los Phillies a 5 juegos de los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York a 6.5. Estos 3 equipos tienen más fácil meterse en los playoffs ganando su propia división, pero volvemos a lo mismo, los Padres no se pueden descuidar y yo creo que tienen que ahora enfocarse a como de lugar en ganar uno de esos 2 puestos para el juego de comodín. Continuamos en esta nueva entrega de Entre Padres. Radamés Figueroa desde la ciudad de San Diego, Edgardo Arellano en Santiago de Chile. Acontecido, episodio número 30, Radamés. Volvemos a tener algunos problemas técnicos por si notan algún cambio, sobre todo en el sonido. Pero bueno, aquí estamos para resolver, queremos soluciones, no problemas, y estamos sacando adelante esta nueva entrega de Entre Padres. La conexión está fallando más que el picheo y la ofensiva de los Padres, mi hermano. Así venimos, trastabillando entonces. Sí, es contagioso, los slumps son contagiosos. En correlación con el momento que atravesan los Padres de San Diego. Vamos a hablar de lo que se viene y ya ha comenzado esta semana para el conjunto de Jay Stingler. Primero, esta serie que ya ha iniciado contra los Rockies de Colorado. Radamés, el conjunto sandieguino en este primer encuentro que abrió Ryan Weathers, está enfrentando a Antonio Senzatela. Va a 5 carreras por 1 en el cuarto episodio, ¿cierto? Correcto. Es así, vamos a ver cómo termina. Al parecer no. Nada alentador. Nada alentador el marcador para el conjunto de los Padres de San Diego. Va a ser una serie que se va a completar entre martes y miércoles con esos 2 encuentros. Mañana se espera, no ha sido anunciado el lanzador por la tropa californiana. Se espera que sea un juego de bullpen. Se van a estar enfrentando a Germán Márquez. Y el miércoles entonces le toca el turno a la nueva incorporación, Jake Arrieta, quien se va a estar enfrentando a Austin Gomber, quien tiene un récord de 9-7 con una efectividad de 4.09. Dios nos agarre confesado, hermano. Jake Arrieta en Coors Field. Donde sí, prendan velita, récenle a los santos, porque esto no pinta nada bien. Y luego de esa serie ante los Rockies, allá en Colorado, los Padres van a descansar el día jueves para afrontar desde el día viernes y hasta el domingo
una serie en casa, en Petco Park, que puede ser bastante importante, con serias implicaciones en esa lucha por el comodín, como habíamos mencionado, ante los Phillies de Filadelfia. Para esa serie, pues la rotación debería tocar para el zurdo Blake Snell el día viernes, posiblemente ante Matt Moore. El día sábado, Aaron Nola por los Phillies de Filadelfia, quien ha estado lanzando muy bien ante Joe Musgrove. Y para el día domingo debería cerrar entonces, no sabemos si Ryan Weathers, porque visto lo visto el día de hoy, pues habría que ver si le dan otra oportunidad, o si no, otro juego de bullpen, Craig Stammen, Miguel Díaz, hay que ver cómo la juega el manager Jay Stingler. Por los Phillies posiblemente estaría lanzando Kyle Gibson, uno de esos lanzadores que estaban disponibles. Él estaba con los Rangers de Texas y los Phillies de Filadelfia cambiaron y adquirieron los servicios de este lanzador. La buena noticia para los Padres es que no verán muy posiblemente a Zach Wheeler, así que por ahí pues los Padres podrían sacar algo de ventaja. Recordemos que los Padres perdieron 2-3 ante los Phillies de Filadelfia en aquella serie que se jugó del 2 al 4 de julio. Y como ya decías, Edgardo, pues los Padres en este momento están perdiendo 5 carreras por 1 ante los Rockies de Colorado a la altura del quinto episodio. Y volvemos a lo mismo. Otro equipo que tiene récord por debajo de 500 y que los Padres no han podido superar en lo que va de temporada. Récord de 8-8 y esta va a ser la última serie que enfrentará a ambos en lo que queda de esta temporada 2021. Ver entonces cómo van aconteciendo los hechos y cómo termina de sacar el equipo de San Diego esta semana, que parece va a ser clave por lo que repasábamos en la clasificación. Ya es una diferencia de 10 juegos con respecto al líder Gigantes de San Francisco y todo parece indicar que las apuestas, el all-in va a ir directo entonces a ese partido de comodín de no mejorar la situación y cuidado, no acontece una tragedia de perder entonces esa posibilidad de jugar ese juego de comodín que en este momento sería ante Dodgers de Los Ángeles. Queda mucha temporada y hay tiempo de enderezar el rumbo, pero los Padres tienen que empezar a hacerlo desde ya y a dar una mejor versión de lo que han dado hasta ahora. Si te parece, Edgardo, vamos llegando ya al final de este episodio 30 de Entre Padres, superando las adversidades, estas complicaciones técnicas y fallas acá con la conexión. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más y muchas gracias a todos nuestros fieles oyentes por su respaldo con este podcast. Un abrazo, Edgardo, y nos encontramos entonces en el próximo episodio. Seguro que sí, Radamés. Saludo fraterno hasta allá, hasta Santiago. Y bueno, ya expectante para ver entonces, esperemos que con buenas noticias para hablar en nuestro próximo episodio de nuestro podcast. Un saludo, hermano, un abrazo, que esté todo bien y nos reencontramos dentro de unos días. Esto fue Entre Padres. So long.